Doctor Miguel Ángel Cuenya ya está conectado. Gracias, doctor Miguel Ángel, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Acá, como siempre, un poquito más tarde por las actividades que ustedes están realizando en la Prepa 2 de octubre, pero aquí estamos. Muchas gracias, doctor. Pues cuéntenos, nos vamos a echar la segunda parte del Palacio Exactamente. Municipal que tiene, bueno, pues una historia tremenda, ¿eh? Una historia interesantísima. Lo interesante de esto, nosotros habíamos estado diciendo la semana pasada cómo el Palacio de los Alcaldes o Casa de los Alcaldes, que se había construido desde el siglo XVI, estaba ya en condiciones verdaderamente inhabitables y por lo tanto empezó a verse la posibilidad de construir un nuevo espacio. Habíamos señalado también que muchos arquitectos, ingenieros habían comenzado a elaborar una serie de propuestas que eso llevó indefectiblemente a las autoridades a realizar un concurso público que sale la convocatoria el 27 de febrero de 1897 con la finalidad justamente de construir o edificar un nuevo palacio de gobierno, lo que sería el palacio municipal que conocemos hoy. Pero por primera vez las autoridades del Cabildo establecen una serie de condiciones que se debían respetar. Por ejemplo, el ayuntamiento de la ciudad, plantea la posibilidad de que el costo total de la construcción, y esto es muy importante, no pasara de 60.000 pesos. Después, el proyecto que se debe presentar debe comprender un dibujo, digamos, representando la fachada y la estructura interna del palacio, del nuevo palacio. Y se iban a abrir solamente los sobres que se consideraban premiados y les daban 40 días de plazo para la presentación de estos trabajos. Se formó una comisión, todo muy formal, muy positivista, como correspondía a la época, una comisión para evaluar los trabajos, en donde al frente de la misma quedó el ingeniero de la ciudad, el ingeniero Román Sandoval, estaba también Francisco de Velasco, que después, poquitos años después, va a convertirse en presidente municipal, el gran renovador de la ciudad. Estaba también José Pacheco, Margarito Carcaño, Ruiz de Busto y López Fuentes. Esa era la comisión que evaluó la presentación de todos los proyectos y en donde resultó ganador el proyecto presentado por el ingeniero Carlos Hall. Una vez aprobado el concurso y determinado el ganador, el Cabildo determinó, y este es un elemento también muy importante, la reedificación del Palacio Municipal digamos, por cuenta propia, es decir, con los dineros de los fondos existentes en las cuentas municipales. La dirección de la obra quedó a cargo del ingeniero Carlos Hall, que era el que había elaborado el proyecto, y se determina que los honorarios van a ser el 7% del costo total de la construcción del edificio. Se nombra también una comisión encargada de la vigilancia y de la inspección de los trabajos. Para conseguir el dinero, el ayuntamiento entra en una problemática muy compleja, no tenía dinero. Y por lo tanto, esta problemática mandan a las autoridades a cobrar todas las casas en renta que debían dinero al ayuntamiento y en especial al edificio de la Alhóndiga, que estaba arrendado por el gobierno del Estado y que desde mediados de siglo no le había pagado un peso. Durante la guerra contra el ejército norteamericano en 1847-1848, ya el Ayuntamiento de Puebla se quejaba de que el gobierno del Estado no le pagaba. Pero bueno, de esa manera se empezó a trabajar, a pesar de esto, se empezó a trabajar muy rápidamente y en la medida que se avanzaba se fue aumentando el costo de la producción porque se fueron realizando cambios sobre la marcha. Para poder ejecutar las obras se tuvieron que desocupar todas las oficinas y todos los espacios que estaban en la antigua casa de los alcaldes y nadie escapó a estos cambios, a estas transformaciones y mudanzas, ni siquiera el gobernador, el gobierno del Estado, que tenía dentro de la casa de los alcaldes rentadas algunas
espacios para el archivo de gobierno. La mudanza fue quizás muy rápida, inmediata, en 15 días, se podría decir, se actuó con urgencia y se fueron, digamos, llevando adelante el proceso de demolición, y eso era un problema real, un problema concreto. Las oficinas del Palacio de los Alcaldes o de la Casa de los Alcaldes se fue distribuyendo en distintos espacios de la ciudad y en algunas casas que eran propiedad del municipio. La contratación de los materiales para la construcción fue realizada directamente por el ayuntamiento, igual que los trabajos de demolición. Siempre se buscaron las mejores posturas en la compra de materiales con la finalidad de ahorrar lo que se pudiera. Los gastos no solamente cubrieron los aspectos de cantería y de construcción, sino también trabajos de herrería, trabajos de carpintería, de vidriería. Por ejemplo, en el caso de la carpintería, digamos, don Francisco de Velasco, que era uno de los personajes, era un miembro, digamos, que estaba trabajando como regidor, solicitó la contratación de la carpintería de Zwicker, quien había presentado el mejor presupuesto, aunque se debía señalar que los contratos con las obras de cantería y de carpintería siempre se presentaban problemas, lo que ocasionó ciertas demoras por la falta de pago, por los problemas de madera, por los cambios que se iban realizando. Pero no solamente las preocupaciones de las autoridades giraron en torno a obras de cantería y de carpintería, también fue muy importante todo lo que correspondía a ornamentación y al mobiliario de las oficinas principales digamos, el salón principal. Y el presupuesto que se tenía dentro de los 60.000 pesos ya se habían superado, por supuesto, y que paulatinamente se tenían que ir incorporando nuevos ajustes. Conforme fue avanzando los trabajos de reedificación del antiguo Palacio de los Alcaldes, los problemas fueron aumentando, especialmente los de carácter financiero. Constantemente se realizaban nuevas propuestas o se cambiaban ideas que obligaban a modificar y a realizar grandes cambios, y entre ellos, por ejemplo, la construcción del teatro de la ciudad, que no estaba contemplada, que posteriormente se iba a llamar Teatro Guerrero, hoy Teatro de la Ciudad, y también no estaba contemplado el arreglo del pasaje de la Alhóndiga o del ayuntamiento, que estaba en pésimas condiciones. Una de las obras más relevantes fue la construcción de la escalera central que da al patio central, que está construida y revestida fundamentalmente con mármol de Carrara, importado desde Italia y proporcionado, esto es interesante, por una empresa de la ciudad de Puebla que se llamaba la Ciudad de Carrara, que tenía un taller dentro de la ciudad, la que disponía, inclusive para la época es muy importante, de maquinaria para cortar y para pulir el mármol, que funcionaba con electricidad, lo que tecnológicamente era muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente había una fuerte demanda de la construcción de una serie de viviendas que utilizaban mármol de Carrara para distintos lugares, especialmente escaleras. El tragaluz del cubo de la escalera estuvieron recubiertos por hermosos y podemos decir artísticos vitrales, lo que implicó un presupuesto muy elevado, superior a los 4.000 pesos, y estos vitrales fueron construidos por la empresa de don Claudio Pelandini de la Ciudad de México, pero toda la estructura metálica que va a sostener a estos vitrales fueron construidas en Puebla por la herrería de Enrique Cañas. Era evidente que el proceso de reedificación del palacio debía incluir una rehabilitación completa del pasaje del ayuntamiento, pasaje de la Alhóndiga, como se conocía en esos momentos. Y acá lo interesante es que uno de los grandes, digamos, ciudadanos, digamos, de reconocimiento, el doctor Ernesto Espinosa Bravo, propuso, digamos, arreglar a su costa digamos, todo lo que sería el levantar el pasaje del ayuntamiento. A su costa va a colocar toda la estructura, toda la armazón de vidrio, los vitrales que dan a la 2 y que dan
a la calle, digamos, de Palafox y Mendoza, y a cambio de eso, durante 20 años, el producto de las rentas de las diversas accesorias que funcionaban dentro del pasaje iban a ser para el doctor Espinosa Bravo. Una vez que se concluyeron los trabajos, que fue inaugurado el 29 de diciembre de 1906, se hizo un gran evento, un gran acto, en donde el gobierno del Estado colaboró con 2.000 pesos y el ayuntamiento puso 3.000 para hacer los festejos con bombo y platillo como correspondía. ¿Cuáles fueron los gastos? Yo no voy a entrar en detalle, digamos, de cuánto se gastó año por año, pero de los 60.000 pesos originales que se habían destinado, la construcción del Palacio Municipal implicó una erogación de 316.820 pesos con 67 centavos, de acuerdo a los documentos establecidos. Eso se inauguró en el año 2006, por lo tanto fueron casi 8 años que demoró la construcción del Palacio Municipal, del cual hoy nos sentimos sumamente orgullosos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Cuenya, por esta columna, y con esto cerramos estos 2 capítulos de la historia del Palacio Municipal de Puebla. Le mandamos un gran abrazo, doctor. Igualmente, muchísima suerte, muchas felicidades nuevamente.